Creo que ahora sí, tomar video. En la clase anterior empezamos con el amparo directo, el que se tramita ante el tribunal colegiado y que por excepción la Suprema Corte puede atraer al considerar que sea importante o trascendente lo que se va a resolver ahí. Entonces hablamos de que no solamente se puede combatir la sentencia, sino también las violaciones procesales que se dieron en aquella instancia, siempre y cuando se hubieran recurrido a través de los medios ordinarios de defensa. Luego las violaciones de fondo y luego las violaciones, luego la inconstitucionalidad de la norma aplicada en esa sentencia, ese laudo, esa resolución que puso fin a la instancia, ¿sí? Vi los requisitos de la demanda, muy parecidos, a la demanda de amparo indirecto, pero tiene sus variantes. ¿Dónde se va a presentar la demanda? Dice el artículo 176 que la demanda de amparo debe presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta ley. Aquella autoridad que dictó la sentencia, el laudo o la resolución que puso fin a la instancia es la que tiene que recibir su demanda, ¿sí? Absolutamente necesario. No hay de otra forma. Tiene que recibir esa demanda porque tiene que hacerle un trámite en auxilio del Tribunal Colegiado de Circuito. Va a hacer ese trámite. Entonces, dice el 176, la demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. Efectivamente, como la autoridad tiene ciertas obligaciones, va a requerir esas copias. Y dice el 177, cuando no se exhiban las copias a que se refiere el artículo anterior o no se presenten todas las necesarias, esa autoridad responsable prevendrá al promovente para que lo haga dentro del plazo de 5 días, a menos que la demanda se haya presentado en forma electrónica. Transcurrido ese plazo, sin que se haya subsanado la omisión, remitirá la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito, cuyo presidente la tendrá por no presentada. Es decir, ella solamente va a requerir las copias y va a prevenir, porque tiene que emplazar a las partes, pero ya no puede tener por no interpuesta, desechada o admitida la demanda. Eso lo tiene que hacer el Tribunal Colegiado, ¿sí? Ella, en auxilio del Tribunal Colegiado, va a hacer estas cuestiones. Dice, si el presidente del Tribunal Colegiado determina que no existe incumplimiento o que éste no es imputable al quejoso, devolverá los autos a la autoridad responsable para que siga el trámite que corresponda. Artículo 178. Dentro del plazo de 5 días contados al siguiente de la presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado deberá. Estas son obligaciones que tiene que cumplir la autoridad responsable. Si no las cumple, le devolvemos la demanda para que lo haga, ¿sí? ¿Qué va a hacer? 1. Certificar al pie de la demanda la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. Si no consta en autos la fecha de notificación, la autoridad responsable dará cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, sin perjuicio de que dentro de las 24 horas siguientes a la en que obre en su poder la constancia de notificación respectiva, proporcione esa información correspondiente al órgano jurisdiccional competente, es decir, que se la envíe a tribunal colegiado y con eso cumplimenta este quehacer señalado en la fracción 1 del artículo 178. 2. ¿Qué más va a hacer? Correr traslado al tercero interesado en el último domicilio que haya designado para oír notificaciones
en los autos del juicio de origen o en el que señale el quejoso, ¿sí? Como tiene un expediente donde se dictó una sentencia, un laudo o una resolución que puso fin a la instancia, como tiene el expediente, pues tiene ahí constancias de cuál sería el último domicilio de ese tercero. 3. Deberá rendir el informe con justificación acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y las constancias de traslado a las partes. Deberá dejar copia certificada de las actuaciones que estime necesarias para la ejecución de la resolución reclamada o para proveer, no nada más, o para proveer respecto de la suspensión. Es la propia autoridad responsable la que debe proveer sobre la suspensión, ¿sí? El tribunal colegiado no lo va a hacer, lo va a hacer la autoridad señalada como responsable, la que dictó la sentencia, el laudo o la resolución que puso fin a la instancia. Y luego señala, en el sistema procesal penal acusatorio se acompañará un índice cronológico del desahogo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes. Ya es más compleja la cuestión de oralidad, porque tiene que mandar el video con la indicación de en qué minuto comparecieron, en qué minuto se dijo tal cosa, y en qué minuto. Y como decía el ministro José Ramón Cosío Díaz, pues a veces nos llevamos 5 horas en analizar, en escuchar un video, pero lo tenemos que hacer, ¿sí? Entonces aquí le establecen la obligación a la autoridad responsable de que haga un índice cronológico del desahogo de la audiencia. Y generalmente va a decir, en este minuto compareció fulanito, dijo tal cosa, en este otro minuto tal cosa, para darle una guía al juzgador de amparo, ¿sí? Bueno, esas cosas son absolutamente necesarias, no se las puede saltar, la autoridad responsable tiene que hacerlas. Si no las hace y remite la demanda sin esos requisitos, sin esos quehaceres, entonces el tribunal colegiado se la va a devolver para que cumpla, ¿sí? Le va a decir, y hazlo bien. Sustanciación, artículo 179. El presidente del tribunal colegiado deberá resolver en el plazo de 3 días si admite la demanda, previene al quejoso para su regularización o la desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Es el tribunal colegiado, la autoridad solamente le auxilió en esos quehaceres, pero va a ser el tribunal colegiado el que decida si admite la demanda, si la manda a aclarar o completar. Ya les decía yo en la otra clase que si el gobernado no dice cómo impactan esas violaciones procesales al sentido del fallo, pues lo van a requerir para que lo haga. Lo tiene que hacer, ¿sí? O la desecha por encontrar un motivo manifiesto indudable de improcedencia. Esas causas de improcedencia que ya vimos en el artículo 61, que también le son aplicables al amparo directo. Desde luego que sí. Entonces, encuentra una, va a desechar esa demanda. Artículo 180. Si hubiere irregularidades en el escrito de demanda, por no haber satisfecho los requisitos que establece el artículo 175 de esta ley, el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito señalará al promovente un plazo que no excederá de 5 días para que subsane las omisiones o corrija los defectos precisados en la providencia relativa. Si el quejoso no cumple con el requerimiento, el presidente del tribunal tendrá por no presentada la demanda y lo comunicará a las autoridades responsables. ¿Sí? Ahí no hay vuelta de hoja.
Es el presidente. Acuérdense que un tribunal colegiado está integrado por 3 magistrados, el 1, el 2 y el 3, y uno de ellos, por un año, va a fungir como presidente del tribunal. Ese presidente del tribunal tiene a su cargo todo el trámite, absolutamente todo el trámite de las demandas de amparo directo. Además, va a ser ponente de un número equilibrado o genérico, como llegan las demandas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que les toque el mismo número de asuntos por resolver, que ninguno esté sobresaturado. Claro, pueden tener mucho trabajo algún magistrado, pero pues porque no lo hace o porque lo entretiene mucho, qué sé yo, ¿sí? Esa es otra cuestión, pero el trabajo se tiene que distribuir equitativamente. El presidente, entonces, igualito que el presidente de la Corte, que es el presidente del Pleno, o los presidentes de sala, se dedican una buena parte de su tiempo a conocer del trámite, de estos acuerdos de mero trámite. No son decisiones finales, son acuerdos de mero trámite. Cómo es prevenir, cómo es admitir y cómo es desechar. Es trámite. Si el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito no encuentra motivo de improcedencia o defecto en el escrito de demanda, o si este último fue subsanado, la admitirá y mandará notificar a las partes el acuerdo relativo, para que en el plazo de 15 días presenten sus alegatos o promuevan amparo adhesivo. Y aquí aparece una nueva figura que no existía en la anterior ley, el amparo adhesivo. Hay un artículo expreso que nos habla del amparo adhesivo y nos dice que la parte que haya obtenido sentencia favorable, fíjense bien, obtuvo sentencia favorable, ¿sí? Él no tenía que impugnar, le fue bien, obtuvo sentencia favorable. Dice, la parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, el tercero interesado, ¿no? Podrán presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. Amparo que se tramitará en el mismo expediente y se resolverán en una sola sentencia. La presentación y trámite del amparo adhesivo se regirá, en lo conducente, por lo dispuesto para el amparo principal, y seguirá la misma suerte procesal de éste. El amparo adhesivo únicamente procederá en los siguientes casos. 1. Cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo. Pues si le fue bien, lo que va a decir, pues va a ser echarle, como decimos nosotros, echarle flores a esa resolución. Está muy bien dictada, de acuerdo con esto, congruente con el estudio de pruebas y demás. Le va a decir cosas bonitas a esa sentencia, ¿sí? Y 2, también va a proceder el amparo adhesivo cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo al resultado del fallo. Los conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán estar encaminados, por tanto, a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, que determinaron el resolutivo favorable a los intereses del adherente, o bien a impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. Y reitera, se deberán hacer valer todas las violaciones procesales que se hayan cometido, siempre que pudieran trascender al resultado del fallo, y que respecto de ellas el adherente hubiese agotado los medios ordinarios de defensa.
a menos que se trate de menores, incapaces, ejidatarios, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. Y en materia penal, tratándose del imputado y del ofendido o la víctima. ¿Sí? Entonces, apareció el famoso amparo adhesivo, que lo va a poder interponer aquella parte en el juicio, actor demandado, el que haya ganado, le fue bien, pero como el que perdió interpuso el amparo y puede darse la posibilidad de que revoquen esa resolución, es decir, que le concedan el amparo, entonces él debe promover el amparo adhesivo para fortalecer esa sentencia o bien para argumentar respecto de violaciones procesales que si el juzgador de amparo toma en consideración, pudieran dar lugar a que se concediera el amparo a esa otra persona. ¿En qué consiste el amparo adhesivo o en qué se traduce? En respetar la garantía de audiencia. Única y exclusivamente en respetar la garantía de audiencia. Bueno, ahí está el amparo adhesivo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tiene para interponerlo? 15. ¿Qué formato debe tener? El de una demanda de amparo, con los requisitos que antes les señalé en el artículo 175. Y sus conceptos de violación pues deben ser así como que, ay no, esa sentencia está muy bien dictada por esto, se tomaron en cuenta las pruebas, fue congruente, fue exhaustiva, se analizó con todo cuidado X y Y. Ah, bueno. Pero ya participó en ese amparo, que no es el principal, pero como lo interpusieron, él presenta un adhesivo para fortalecer esa sentencia que se está impugnando. La falta de promoción del amparo adhesivo hará que precluya el derecho de quien obtuvo sentencia favorable para alegar posteriormente violaciones procesales que se hayan cometido en su contra, siempre y cuando haya estado en la posibilidad de hacerlas valer. El Tribunal Colegiado del Circuito, respetando la lógica y las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, procurará resolver íntegramente el asunto para evitar en lo posible la prolongación de la controversia. Sí, existe otro precepto que señala que el tribunal colegiado deberá analizar todas las violaciones procesales. Si existiera una, daría para una reposición de procedimiento. Pero también tiene la obligación de analizar los demás conceptos de violación que pueden ir al fondo. Y si hubiera uno que le otorgara mayor beneficio a ese gobernado, pues con ese concepto de violación, con el estudio de ese concepto de violación, sería suficiente en aplicación del mayor beneficio o en la búsqueda del mayor beneficio para el gobernado de concederle el amparo. ¿Sí? Bueno, ¿qué más va a hacer el presidente? Transcurridos los plazos a que se refiere el artículo 181, es decir, el plazo para el amparo adhesivo, 15 días, de entre los 3 días siguientes, el presidente del tribunal colegiado turnará el expediente al magistrado ponente que corresponda, a efecto de que formule el proyecto de resolución dentro de los 90 días siguientes. Y luego aquí agrega, y esto es nuevo, el auto de turno hace las veces de citación para sentencia. ¿Sí? Ya
Se admitió la demanda, el magistrado o presidente determina a quién le corresponde conocer, al magistrado 1, al 2 o al 3, le tocó al 1, bueno, ese magistrado 1 debe formular un proyecto que les dará copia a los otros magistrados para que lo analicen, lo listará un día determinado, por lo menos con 3 días de anticipación, 3 días hábiles de anticipación, sin contar el día de la lista y el día de la sesión, con 3 días, estos de aquí, no cuenta el de la lista ni el día de la sesión, en respeto a la garantía de audiencia, para que el litigante o el quejoso gobernado conozca, sepa que ya se hizo un proyecto que se va a discutir en esa sesión y si gusta puede comparecer. No es absolutamente obligatorio, pero pueden comparecer, ¿sí? Entonces, fíjense qué rápido. Presenta la demanda, la autoridad hace ciertos actos, decreta la suspensión, certifica la demanda, emplaza a las partes, rinde el informe con justificación, le envía todo ese paquete al tribunal colegiado, el tribunal colegiado revisa la demanda, si ve que tiene alguna falla, previene, si ve que se surte una causa de improcedencia, desecha, si ve que es completa y está correcta la demanda, admite, hace su auto de admisión, notifica a las demás partes de forma personal para que sepan a qué tribunal llegó ese asunto y para que puedan formular su amparo adhesivo. ¿Sí? Tienen que pasar necesariamente esos 15 días que tiene alguna de las partes para interponer su amparo adhesivo. Se turna el expediente al magistrado que le corresponda y este magistrado tiene 90 días para formular su proyecto. Una vez que tiene formulado su proyecto, les da copia a los otros magistrados, se hace una lista que se publica ahí en las barandillas de los tribunales, listado para sesión del día tal. En Aguascalientes listan los jueves de esta semana para sesionar el jueves siguiente y se cumplen los 3 días. Si es inhábil alguno de esos 3 días, entonces sesionarán el viernes, ¿sí? Pero se tienen que respetar esos 3 días. Dice aquí las audiencias, pero bueno, dejémosle, son sesiones donde se discutan y resuelvan los asuntos de competencia de los tribunales colegiados de circuito, serán públicas, salvo que exista disposición legal en contrario. La lista de los asuntos que deban verse en cada sesión se publicará en los estrados del tribunal cuando menos 3 días antes de la celebración de esta sesión, sin contar el de la publicación ni el propio día de la sesión. Los asuntos se discutirán en el orden en que se listen. ¿Sí? Pues 1, 2, 3, 4 se enumeran cuántos van a ser. Normalmente listan 12 asuntos. Cada magistrado 12 asuntos para verse en la sesión del siguiente jueves. ¿Sí? Y tienen que respetar ese orden. Salvo que hubiera algún relacionado o alguno que tiene que ver entre sí con otro y que están en diferente orden. Bueno, ahí lo pueden hacer. Todo esto se asienta en un acta. Todo esto se filma también. Llega de inmediato a la Suprema Corte. Se graba en un video y se reserva por si alguna de las partes necesita ver qué se dijo en esa sesión. Entonces puede pedir que le dejen ver ese video. ¿Sí? Entonces se discutirán en la sesión en el orden en que se listen, salvo casos de excepción a juicio del órgano jurisdiccional.
Si los proyectos fueran aprobados, se procederá a la firma del engrose dentro de los 10 días siguientes. ¿Sí? Se aprueba este engrose. Vamos a decir, aquí está mi engrose, este es, pero tiene algunas correcciones. Entonces, la ley me otorga 10 días para que haga yo esas correcciones de la firma de este magistrado o el ponente, se lo pasa al segundo magistrado y después de ese magistrado al tercero. Y debe firmar también el secretario de acuerdos, ¿sí? Entonces, eso se lleva su tiempo, se lleva sus días porque lo vuelven a revisar, checan que se haya cumplido con las aclaraciones o con las prevenciones que se hicieron en la sesión y entonces ya lo firman y entonces sale y ya se pueden entregar copias y ya el sentido se lista, el sentido se da en la misma lista donde se señaló que iban a verse en sesión del día jueves. Vamos a suponer de este día jueves que viene, mañana. Bueno, se quita esa lista y se le agrega el sentido de la resolución y si se resolvió por unanimidad o por mayoría de votos. Son las únicas dos formas de resolver en el colegiado. Como son 3, puede ser por unanimidad, los 3 estuvieron de acuerdo. O por mayoría, 2 y 1 estuvo en contra. ¿Sí? De no ser aprobados, los asuntos solo se podrán aplazar o retirar. Un magistrado puede decir, bueno, ante estas manifestaciones que están haciendo los otros dos magistrados, retiro mi asunto para un mejor estudio, para un análisis más exhaustivo, lo retiro, ¿sí? Y entonces ahí no va a haber sentido, le vamos a poner en la lista aplazado, ¿sí? En estos supuestos se asentará a petición de qué magistrado y la causa que expuso para retirarlo. El asunto deberá listarse nuevamente dentro de un plazo que no excederá de 30 días naturales. Es decir, como ya estuvo listado, ya lo vieron, ya lo conocen, bueno, ahora háganle las correcciones correspondientes, vuelvan a hacer un proyecto que integre el sentir de los otros dos magistrados y lístenlo dentro de un plazo no mayor de 30 días. ¿Sí? Artículo 185. El día señalado para la sesión, que se celebrará con la presencia del secretario, quien dará fe, el magistrado ponente dará cuenta de los proyectos de resolución. El presidente pondrá a discusión cada asunto. Se dará lectura a las constancias que señalen los magistrados, y estando suficientemente debatido, se procederá a la votación. Acto continuo, el presidente hará la declaración que corresponda y el secretario publicará la lista en los estrados del tribunal. Ahí está lo que ya les decía yo, en otras palabras. Artículo 186. La resolución se tomará por unanimidad o mayoría de votos. En este último caso, el magistrado que no esté conforme con el sentido de la resolución deberá formular su voto particular dentro del plazo de 10 días siguientes al de la firma del engrose, voto en el que expresará, cuando menos sucintamente, las razones que lo fundamentan. ¿Sí? Nada de que yo voto en contra y no digo ni por qué, tiene que decirlo. Aunque aquí la ley nos dice que transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que se haya emitido el voto particular, se asentará razón en autos y se continuará el trámite correspondiente. Bueno, anotaremos ahí que el magistrado X que votó en contra no formuló su voto particular. ¿Sí? Todo esto tiene una razón de ser. Cuando venga la visita de parte del Consejo de la Judicatura Federal, va a tomar nota de todas esas cuestiones
se lo lleva, levanta un acta y posiblemente pueda venir una llamada de atención para ese magistrado que se opone, pero que no dice por qué. Artículo 187. Esto casi nunca pasa. Si no fuere aprobado el proyecto, pero el magistrado ponente aceptare las adiciones o reformas propuestas en la sesión, procederá a redactar la sentencia con base en los términos de la discusión. Bueno, generalmente sí pasa eso, que lo convencen, dice, bueno, sí, esa idea es muy buena, había que plasmarla, la idea del otro magistrado también, acepto hacer esas reformas en mi proyecto. Si el voto de la mayoría de los magistrados fuera en sentido distinto al del proyecto, al de la mayoría de los magistrados, es decir, 2 en contra del ponente, entonces uno de ellos redactará la sentencia. Sí, se lo quitamos a este magistrado, que lo hizo en un sentido, estos dos tienen otras ideas, que se le asigna a uno de ellos para que elabore el proyecto con sus ideas. En ambos casos, el plazo para redactar la sentencia será de 10 días, debiendo quedar en autos constancia del proyecto original. Bueno, pues no tiene mayor problema, ¿verdad? Todo tiene que irse cociendo, aunque luego da, perdón, puede dar lugar a algún equívoco, porque se anexa el proyecto y el proyecto iba en un sentido y la sentencia, que tiene una hoja especial que dice sentencia, así en cruzado en el texto blanco de la hoja, esa es la que esa es la verdadera, esa es la buena. Pero puede darse que al mover, al manejar el expediente, que vean el sentido del proyecto y se equivoquen y no vean el de la sentencia, y puede ser muy distinto, ¿no? Eso se puede dar, el quehacer humano, como lo hacen los humanos, puede dar puede ocasionar un problema más serio en el cumplimiento, sobre todo en el cumplimiento de una sentencia. Si se negó o se sobreseyó, pues no hay wiri. Pero si es una sentencia donde en el proyecto concedía, pero en la sentencia negaba, o al revés, en el proyecto negaba y en la sentencia concedía, y lo que ven es el proyecto y no requieren el cumplimiento, bueno, pues ahí vamos a tener un problema serio, ¿sí? Las sentencias del tribunal deberán ser firmadas por todos sus integrantes y por el secretario de acuerdos. Cuando por cualquier motivo cambiar el personal del tribunal que haya dictado la ejecutoria conforme a los artículos anteriores, antes de que se haya podido firmar esa ejecutoria por los magistrados que la hubieran dictado, si fue aprobado el proyecto del magistrado relator, la sentencia será autorizada válidamente por los magistrados que integran el tribunal, haciéndose constar esta circunstancia. Firmada la sentencia, se notificará por lista a las partes. En los casos en que procede el recurso de revisión, la notificación a las partes se hará en forma personal. Para efectos del párrafo anterior, la autoridad responsable solo será notificada al proveerse la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o bien cuando haya transcurrido el plazo para interponer el recurso. ¿Esto qué quiere decir? Pues confirma un poco lo que yo siempre les he dicho. El amparo directo también es conocido como uninstancial, una sola instancia. ¿Cuál? La que se lleva en el tribunal colegiado. Pero esta regla, el 99% de los asuntos así son, pero hay sus excepciones. ¿Cuáles van a ser esas excepciones? Bueno, cuando
en la sentencia del tribunal colegiado esto con fundamento en el artículo 81, fracción 2 de la Ley de Amparo, cuando en la sentencia del tribunal colegiado se haya resuelto sobre la inconstitucionalidad de normas generales, que se haya impugnado una norma o la aplicación de esa norma en ese laudo, en esa sentencia o en esa resolución que puso fin, se reclamó la inconstitucionalidad de esa norma general y con ella se hace la interpretación directa de un precepto de la Constitución, o se hace la interpretación de un derecho humano. En esos casos, esa decisión del tribunal colegiado admite recurso de revisión conforme al artículo 81, fracción 2 de la Ley de Amparo. Y dice ese artículo, aun cuando el tribunal colegiado haya omitido el estudio hecho valer en los conceptos de violación, pero le agrega, siempre y cuando fijen un criterio de importancia y trascendencia. Es decir, que la Suprema Corte está bien, es procedente ese recurso, pero tengo que determinar, uno, si se hizo la impugnación de una norma general, si al analizarse esa norma general se hace la interpretación de un precepto constitucional, o se analiza la extensión, la medida, hasta dónde abarca un derecho humano, procede el recurso, se admite. Pero también debe tener las características de importancia y trascendencia. Es decir, que sea algo novedoso, algo respecto de lo cual la Suprema Corte nunca se hubiera pronunciado. No lo había pensado de esa manera, ¿no? Estos conceptos de violación, de veras, qué abogadazo que hizo estos argumentos. Qué bárbaro. Puede tener la razón. Debemos analizarlo porque puede cambiar la visión de lo que nosotros conocemos en el derecho constitucional. Y entonces así lo va a aceptar. Va a aceptar conocer de ese recurso. Desde luego, en la próxima clase les daré unos registros de unas tesis donde habla de importancia y trascendencia y donde dice los requisitos que debe contener ese recurso que abriría una segunda instancia ahora ante la Suprema Corte. Ya se va colegiado, bueno, ahora ante la Suprema Corte en grado de revisión, segunda instancia, que establece esa tesis, hay por lo menos dos, pero una incluso lo dice en incisos, que establece los requisitos que se deben cumplimentar para que sea procedente o para que la Suprema Corte conozca de ese recurso de revisión, ¿sí? Y concluye diciendo una de esas tesis, si le falta un solo requisito, si son 5, pero le falta uno, cumple 4, falta uno, entonces no lo admite, ¿sí? Ya interesante, está interesante el asunto. ¿Y esto por qué? Pues porque la Corte quiere seguir trabajando con cuestiones muy importantes, muy trascendentes para la vida pública, para el gobernado, para la sociedad, ¿sí? Entonces, se quiere dedicarse única y exclusivamente a aquellos asuntos realmente trascendentes, realmente importantes. Por eso es que la propia Suprema Corte determina qué es lo importante y qué es lo trascendente. En mis tiempos de trabajo, cuando llegaba un amparo directo,
y era de cuotas, era una sentencia de sala fiscal con motivo de cuotas sobre patronales. ¿Cómo lo justificábamos? Pues como se los dije hace rato, pues se trata de aportaciones, de cuotas sobre patronales necesarias para que una institución como el Seguro Social tenga fluidez, tenga vida, cumpla con su cometido. Eso era lo que decíamos. Es importante porque se trata de aportaciones que van para la manutención de una institución de salud. Y luego es importante y trascendente porque la cuantía asciende a 40,000 pesos. Eso no podía ser de esa manera. Y así lo hacíamos. Ciudad de México, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. Ahí trabajé. Entonces ahí ya conocí al magistrado Góngora Pimentel. Y ahí fue donde supe de esos dos asuntos que yo les hablé de la suspensión. Él fue el que hizo el proyecto. Él es el que dice, señores, la suspensión es medida cautelar. Y como medida cautelar se le aplica apariencia del buen derecho y peligro en la demora. Además, señores, ¿qué somos nosotros? Pues magistrados, ¿no? ¿Y qué más? ¿Eso qué quiere decir? ¿Sabemos lo mismo que un juez? No, sabemos más que un juez. Pero además, no comparativamente, además sabemos derecho. Y estamos viendo que los actos que se están reclamando son inconstitucionales. ¿Por qué no adelantarle al gobernado algo que le vamos a dar dentro de 6 meses, que es la concesión del amparo? ¿Por qué no se la adelantamos en la suspensión? Y todos, ay. Y bueno, coincidió que ya ese fue su criterio en colegiado, pero ya cuando es ministro de la Suprema Corte, llevan esa contradicción de criterios y es él el que la resuelve y es él el que dice, señores, que les dije, es una medida cautelar y a partir de ahí tenemos jurisprudencia donde la suspensión es tratada como medida cautelar. Con esos dos requisitos, apariencia del buen derecho y peligro de la demora, además de los requisitos previstos por la ley de amparo. Bueno, nos vemos a la próxima clase. Muchas gracias.